Bueno, muchas gracias, hermanos del ministerio. La verdad que ha sido una gran bendición haber podido empezar primero con las oraciones de protección, luego con la coronilla de la Divina Misericordia, aprovechando que ya estamos en vísperas de la fiesta de esta Divina Misericordia de Jesús. Ahora nos encontramos para charlar un tema bastante interesante sobre algo realmente apasionante y que ha llamado la atención de muchos, acerca del poder transformador de la resurrección y la misericordia. Algunas personas, cuando se han enterado de este tema que se iba a exponer en el día de hoy, me han preguntado y me han dicho, ¿pero cómo? ¿La resurrección y la misericordia pueden transformar? ¿No que la resurrección solamente transformó a Cristo, que lo pasó de un cuerpo lapidado, realmente languidecido en Viernes Santo, y que después se transformó en vestido de esplendor y se ha parecido a sus discípulos? ¿Cómo puede ser? ¿La resurrección es para mí o solamente para Cristo? ¿La misericordia es capaz de transformar mi corazón o solamente se encierra a compadecerse de mis faltas o pecados? Esta pregunta voy a respondértela en unos minutos, pero es necesario ahora que nos ubiquemos en el contexto en donde estamos hoy. Venimos de 40 días de un camino cuaresmal, preguntando y diciendo, ¿dónde está nuestro Mesías? ¿Dónde estamos nosotros? Y ahora, luego de celebrar el domingo de Pascua, entramos en este camino pascual. Entramos en este camino para sentir y seguir reflexionando sobre la alegría de Jesús resucitado. Ahora mismo nos encontramos cerrando la octava de Pascua, estos 8 días luego del domingo de la resurrección, que ya lo hemos celebrado el domingo pasado, y la alegría, el tiempo de reflexión para la Pascua no se cierra solamente en esta octava de Pascua, sino también que nos encontramos en un marco de cincuentena pascual. Tenemos todavía hasta Pentecostés para seguir viviendo esta fiesta de Jesús resucitado. Aquí es en donde estamos hoy, aquí es donde nos encontramos. Aquí es donde el Señor Jesús resucitado nos invita para seguir acogiendo su alegría, para dejarnos transformar por su luz, por su resurrección. Una vez alguien me preguntaba, bueno, estamos en las Pascuas de Resurrección, pero ¿qué significa el término Pascua? O quizás, ¿cómo se diferencia de la Pascua judía, que también tiene el mismo nombre, de Pascua? Entonces yo le respondí a esta persona, bastante curiosa e interesada, que la diferencia estaba en los hechos que ocurrieron, pero que en sí mismo la Pascua judía y la Pascua cristiana tienen relación en algo. La Pascua judía nos remonta al hecho del libro del Éxodo, a partir del capítulo 12 en adelante, donde se nos narra el aviso del Señor hacia el faraón. Recordemos la historia. El pueblo israelita estaba bajo la esclavitud, estaba en un estado de esclavitud por parte del faraón, de todo el resto de los egipcios, y estaban esclavos, dice la palabra, que 700 años estuvieron esclavos en el imperio egipcio. Entonces, esta Pascua judía representa el paso de un estado hacia otro. Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa paso o salto. Dar un paso de un estado a otro, saltar de un estado a otro. ¿Cuál fue la Pascua judía entonces? La Pascua judía fue el salto de la esclavitud del pueblo de Israel hacia su liberación. Y esto podemos encontrarlo en el hecho que más nos llama la atención y que más curiosidad y a la vez también que más hace arder nuestro corazón, que es cuando Dios abrió por medio de Moisés el Mar Rojo, lo partió en dos y el pueblo de Israel pudo escapar.
Luego tenemos al faraón, luego tenemos a los carros que han pasado, han querido hacer lo mismo que los israelitas, pero el mar descendió y los hundió. Entonces, esto es la Pascua judía, la celebración de la liberación de un pueblo que estaba cautivo, que estaba esclavo durante 700 años y ahora de la mano de Dios, por medio de Moisés, obtiene la libertad. Esa es la Pascua judía. Pero, ¿de qué se trata entonces la Pascua cristiana? No hay un pueblo escapándose, no hay una esclavitud propiamente dicha. ¿De qué se trata esta Pascua cristiana? Y esta Pascua cristiana tiene como centro y cabeza a Cristo. El paso de Cristo desde la muerte a la vida. Nosotros como seres humanos racionales que somos, y a la vez también lógicos, sabemos y nos damos la idea de que luego de la muerte viene el estado, de que luego de la vida viene el estado de la muerte. Pero en Jesús se da completamente al revés. Luego de muerto, vuelve a la vida. Y este es el salto, esta es la novedad, esta es la buena noticia, este es el Evangelio. Jesús ha resucitado. Jesús ha pasado de muerto a vivo. Ha vencido las cadenas de la muerte, las cadenas que lo oprimían, y ahora está vivo y está entre nosotros. Jesús ha pasado de un estado de Sheol a la resurrección. Hermano, ahora usted me tiene otra palabra nueva, Sheol. ¿Qué significa Sheol? El Sheol es el estado de dormición, es el refugio, es la morada de los muertos. Según la simbología hebrea antigua, se concebía que el Sheol era el lugar en donde los muertos reposaban. Luego de muertos, iban al sepulcro, se los ponían en el sepulcro, y el sepulcro es la puerta hacia ese Sheol, hacia ese estado de dormición, hacia ese sueño profundo. En otras culturas, por ejemplo en la cultura griega, al Sheol se lo llamará Hades, y en la cultura latina, Infernus, o como nosotros lo conocemos hoy en día, infierno. Y allí es donde Jesús va a bajar. Luego de ser crucificado, luego de ser muerto, es sepultado. Es sepultado allí en la tumba y desde allí baja hacia el Sheol, baja hacia el infierno. ¿Y qué fue a hacer ahí Jesús? Bueno, Jesús bajó allí justamente en rescate de dos personajes muy conocidos por nosotros, como lo es Adán y Eva. A Jesús no lo detuvo la muerte. Fue esta misericordia que se ha entregado en cruz, y esta misericordia capaz de buscar del Sheol, de los infiernos, a Adán y Eva. Seguramente algunos de ustedes se preguntará, ¿pero qué? Entonces, ¿Jesús fue a los infiernos? Pero si Él era tan buenito, ¿por qué se fue a los infiernos? Es esta misericordia que tiene Jesús, que posee Jesús, que lo hace descender a los infiernos y sacar a todos aquellos justos, aquellos que se han muerto, aquellos que han reposado en la esperanza de que el libertador vendría a salvarlos. Vendría a salvarlos de la muerte eterna, porque recuerden que Adán y Eva han sido nuestros primeros padres y que también misteriosamente, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos heredado ese pecado original, el pecado del origen, el pecado del comienzo. Entonces, Adán y Eva son liberados por la mano de Jesús, que ha bajado, que ha descendido hacia el Sheol, hacia los infiernos. Pero aquí también el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 633, nos va a decir de que no solamente fue a salvar a Adán y a Eva, sino a todos aquellos que esperaban a su Salvador. Y nos va a decir, nos va a remarcar el Catecismo de que no ha ido a llamar a los condenados, no ha ido a liberar a los condenados. ¿Por qué? Porque ellos ya eligieron su camino. Ellos ya eligieron pertenecer allí al Sheol.
Entonces Jesús fue en búsqueda de los justos, fue en búsqueda de los santos, fue en búsqueda de aquellos que lo esperaban, de aquellos que esperaban en Jesús, en el Mesías, en el que debía venir. Aquí es donde estuvo Jesús antes de resucitar. Luego también en el Sábado Santo, para los que solemos rezar el oficio de lectura en la liturgia de las horas, vamos a encontrarnos con una segunda lectura allí que habla bajo el título de Una antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado. Allí nos dice en esa homilía que Jesús ha bajado a los infiernos y que ha hablado con Adán y Eva, pero sobre todo con Adán. Y se ha presentado ante él no glorioso y resucitado, se ha presentado con los escupitajos, se ha presentado con los latigazos, con la marca de los clavos en las manos y en los pies. Y le ha dicho, lo ha mirado a la cara a Adán y le ha dicho, todo esto fue por ti. Mira mis heridas. Mira las heridas de mis manos, de mis pies. Mira mi costado abierto. Mira los salivazos. Mira lo que los insultos, los golpes causaron en mí. Eso fue por ti. Y hoy Jesús te dice, mi sacrificio fue por ti. Y si tú me lo permites, te levantaré de tu Sheol, de aquello que tú estás padeciendo en este momento. Porque el Sheol es una sensación, según lo narran algunos teólogos y biblistas, es una sensación de ahogo, de estar dormido y no poder levantarse. Ese Sheol clama por alguien que los redima, que los levante. Puedes pensar en este momento, ¿cuál es tu Sheol? ¿Cuál es ese sentimiento de Sheol que tiene tu corazón? Para la misericordia de Jesús no hay nada imposible. Si Él pudo bajar a los infiernos y sacar a nuestros primeros padres, podrá transformar su condición de esclavos por el pecado original para transformarlos en hombres libres. Jesús puede hacer cualquier cosa. Si Jesús ha vencido a la muerte, si ha resucitado al tercer día y la muerte no tiene poder sobre Él, no hay nada imposible para Él. Hermano, hermana, yo no sé en qué situación te estás encontrando en este momento, pero no hay nada imposible para Jesús que ha vencido la muerte. Y ahora en vísperas de la Divina Misericordia, de la fiesta de la Divina Misericordia, quisiera compartirte algo del diario de Sor Faustina. Ya el padre diácono y hermano Gastón nos ha introducido en la devoción a la coronilla de la Divina Misericordia y también en las otras devociones, y nos ha compartido de que Jesús, misericordioso, resucitado, lleno de esplendor, se ha aparecido a una religiosa de Polonia. Le ha pedido que pinte un cuadro según el modelo que ella vio y a decirle que todos, absolutamente todos, hasta el más pecador tiene derecho a esa misericordia. Y ahora quisiera compartirte del diario de Sor Faustina Kowalska en el numeral 1485. Jesús, en una de sus constantes apariciones a Sor Faustina, le dice: mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia.
Jamás el Señor dejará al corazón arrepentido. Jamás el Señor dejará al corazón agonizante. Jamás el Señor va a dejar al corazón que está sumergido en el Sheol, en el sepulcro. Jamás el Señor en su gran misericordia nos va a abandonar. Y es esta misericordia de Jesús que lo hace capaz de resucitar, que lo hace capaz de levantarse, porque resurrección significa levantarse, quien se levanta fuertemente, quien se levanta enérgico, que viene de una palabra griega, tiene su raíz griega, anistemi o anástasis, que significa levantarse, pasar de ese estado de dormición a un estado de levantamiento. Jesús resucitó. Jesús descendió a los infiernos, pero no se quedó allí. Fue en búsqueda de los que se habían perdido. Fue en búsqueda de los corazones, de las almas arrepentidas. Jesús jamás te dejará. Y esta resurrección de Jesús no fue solamente para Él. Y aquí quiero responderte la pregunta que quizás te has hecho y que hemos hecho al principio. ¿Es capaz la resurrección y la misericordia de Jesús poder transformar un corazón? Sí, lo es. Es capaz. Porque la misericordia comprende. La misericordia entiende el dolor que estás pasando. La misericordia del Señor viene a levantarnos. Viene a cambiar nuestra condición de esclavitud por una condición de liberación, de ser liberados por la misericordia del Señor. Y es esa misericordia que ofrece Jesús resucitado. Esa misericordia capaz de levantar al caído, capaz de sostener al enfermo. En la palabra de Dios, en los evangelios, nos narra esta buena noticia que Jesús resucitó, pero que sin embargo los suyos no lo pudieron reconocer. Saben que cuando meditaba y cuando preparaba esta charla y cuando oraba, sentía en mi corazón de que muchos hemos celebrado el domingo de Pascua, que muchos hemos celebrado el domingo de resurrección, pero muy pocos son los que la han vivido. Y es entendible, porque la situación como está en el mundo, porque la sociedad, cómo estamos como sociedad, cómo estamos en nuestro corazón, muchas veces nos tienta y nos perdemos de las cosas maravillosas como lo es la resurrección de Jesús. Y no es algo para sentirnos mal, es normal. Por eso el Señor quiere hacernos vivir la resurrección, quiere darnos su alegría de resucitado. Además es normal porque a los apóstoles y a los discípulos les ha pasado. Ha resucitado, pero ellos no lo reconocieron. No pudieron reconocerlo. Y quisiera que en este momento fuésemos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Tenemos aquí la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena. María se había quedado fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles, vestidos de blanco,
sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con la imagen de María Magdalena, que lloraba por su Señor. Algunas traducciones nos dirán: lloraba por su amado, por el amado de su alma. Aquí vemos una María Magdalena totalmente desesperada, totalmente angustiada. Y este fue el Sheol de María Magdalena, el Sheol espiritual. Estaba totalmente desesperanzada. Su Sheol fue la tristeza. Su Sheol fue el desánimo. Sin embargo, llegan dos ángeles, dos mensajeros, allí a preguntarle: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ella responde: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Jesús se le aparece. Ella lo ve, pero no lo reconoce. Ella pensaba que era el cuidador de la huerta y Jesús le dice: «¿Por qué lloras?». Vuelve a repreguntarle, vuelve a hacerle esta pregunta. Vuelve a socavar en profundidad a los sentimientos de María Magdalena y a decirle: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y hoy Jesús te pregunta a ti: tú, hijo mío, hija mía, ¿por qué lloras? ¿Por quién sigues aún llorando? Muchos de nosotros a lo largo de esta pandemia hemos afrontado el duelo, la muerte de algún ser querido, algún amigo. Y a veces nos ha costado confiar en que Jesús resucitó. Muchas veces nosotros hemos llorado quizás porque nos enteramos de algo que no esperábamos. Pero hoy Jesús en su misericordia resucitadora, te dice: ¿por qué lloras? María Magdalena le responde, pensando que era el cuidador de la huerta: si tú te has llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto. La angustia era tanta, su Sheol la ahogaba demasiado que no podía ver la luz de la resurrección. No podía reconocer al resucitado. Pero sin embargo, solamente bastó una palabra. Solamente bastó un nombre. Jesús le dice: María. Aquí en el texto bíblico no lo dice, pero podemos suponer de que Jesús quizás tenía un tono de voz específico para llamar a María Magdalena. Y quizás pueda hacer eso porque María Magdalena lo ha reconocido. Entonces, a partir de ahí se da esta transformación de María Magdalena. Pasa de su Sheol. Jesús mismo, al preguntarle ¿por qué lloras? Y al llamarla por su nombre, ya hizo una transformación en ella. Con su palabra la levantó. La levantó de la esclavitud de la angustia, de la esclavitud de la depresión, de la esclavitud de la desesperanza. Y la ha transformado.
le ha dado alegría, le ha dado esperanza nuevamente, resucitó su esperanza. Y además le ha dado una misión, que vaya a anunciar a sus hermanos que Él había resucitado. Y hoy el Señor, si tú lo dejas entrar en tu corazón, Él puede transformar tu depresión, Él puede consolar esa depresión. Él puede cambiar tu tristeza en danza, tu desesperanza en una fe inquebrantable. Él lo puede hacer, porque ha vencido la muerte y ha resucitado. Si nos dirigimos a otro evangelio, notarán que estos evangelios que vamos a leer fueron los que la liturgia nos proponía a lo largo de esta octava de Pascua. Entonces quisiera que ahora fuésemos hacia nuestros amigos discípulos de Emaús. Es muy largo el texto para poder leerlo ahora, pero ustedes tranquilamente lo pueden meditar en sus casas. Lucas 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nos dice que iban dos discípulos que salían de allí, de un pequeño poblado, iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. Iban discutiendo por el camino. No sabemos de qué hablaban, pero después, cuando se les aparece Jesús haciéndose el encontradizo hacia ellos, les pregunta, ¿de qué hablaban por el camino? Y es allí donde podemos saber con exactitud y con un poco más de claridad sobre lo que los discípulos de Emaús estaban contándose entre ellos y por lo que estaban discutiendo. Estaban discutiendo porque esperaban a un Mesías, esperaban a alguien que venga a liberar al pueblo de Israel de todas las fuerzas romanas, un libertador, un salvador. Pero que resulta que ese libertador, ese salvador que esperaban, fue crucificado y murió. El yeol de los discípulos de Emaús fue la rabia, fue el sentirse engañados, fue el sentirse frustrados, decepcionados, porque ellos sintieron que pusieron y depositaron toda su confianza en alguien que supuestamente los ha engañado. Pero como dijimos, Jesús se hace el encontradizo y les pregunta de qué hablaban por el camino. Y les hace entender, les hace comprender de que esto tenía que pasar. De que Jesús debía ser entregado, que debía ser crucificado, que debía morir, pero que al tercer día tendría que resucitar, que iba a resucitar. Esa fue la palabra que Jesús les dijo a ellos y les explicó las Escrituras. Miren la misericordia del Señor resucitado, que nos acompaña en nuestras horas de dolor, en nuestras horas de enojo, en nuestras horas de desconfianza, en nuestras horas de sentirnos totalmente engañados, frustrados, decepcionados, porque algo en nuestra familia no va bien, porque nuestro trabajo no está perdurando, porque un servicio en la comunidad no está dando fruto, o al menos eso es lo que podemos ver. Estamos totalmente enojados con Dios por algo que tanto le pedimos con fuerza y que todavía no nos ha concedido. O estamos enojados con Dios por el lugar o la situación en la que Él permite que estemos hoy. Y no podemos ver que la gloria del Señor está allí, que la gloria del Señor siempre ha estado allí. Y es esta misericordia, la misma que acompaña a los discípulos de Emaús. Es la misma misericordia que nos acompaña a nosotros en estas horas, en este momento de las tentaciones.
Porque como dijimos al principio, sí, hemos celebrado la Pascua, la alegría del resucitado, pero volver a nuestra casa y ver que todo sigue igual, a muchos de nosotros se nos despierta como esa sensación de decir, ¿qué estoy celebrando? La misericordia del Señor, que todo lo comprende, así como ha comprendido el dolor de María Magdalena, así también comprende el dolor de los discípulos de Emaús. Comprende su rabia, comprende sus frustraciones y les explica las Escrituras, diciéndoles, muchachos, esto estaba escrito, esto tenía que pasar. Y recién lo reconocieron cuando llegaron a una casa y Jesús partió el pan enfrente de ellos. Lo reconocieron en la fracción del pan. Lo reconocieron al partir ese signo del que Él se iba a quedar allí eternamente. Lo reconocieron al partir el pan, porque el partir el pan era el signo de que Jesús no los iba a dejar huérfanos, de que Jesús no los iba a dejar solos en ningún momento. Y la transformación de ese Yeol que estaban sufriendo los discípulos de Emaús se transformó ahora en un ¿no sentíamos acaso arder nuestro corazón? Es esta la alegría de encontrar a Jesús resucitado. Es esta la alegría de encontrar al amado de nuestra alma, que nos explica las situaciones, que nuestra oración, que nuestra intimidad con Él nos habla y nos dice, no importa la situación en donde estás, sino que yo tengo el poder para esa situación. Entonces aquí podríamos meditar sobre cuáles son nuestros enojos. ¿En qué momento hemos padecido frustraciones o decepciones con alguna persona, con algún lugar? Y poder animarnos a dejarnos transformar por esta misericordia resucitadora del Señor. Luego tenemos a los apóstoles, que a continuación, luego de que los discípulos de Emaús sintieran arder su corazón, ellos fueron a comentar a los apóstoles lo que habían visto, lo que habían oído. Y es allí en donde se enteran los apóstoles de que Jesús había resucitado, pero que ellos todavía no lo habían visto. Entonces los apóstoles ya estaban adelantados con la noticia, porque los discípulos de Emaús ya se lo habían comentado. Entonces tenemos en Lucas, capítulo 24, versículos del 36 en adelante. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen algo aquí para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles estaban reunidos en un lugar. Les había llegado la noticia, como habíamos dicho, de los discípulos de Emaús. Y de repente Jesús se apareció en medio de ellos. La paz esté con ustedes. Esa paz es el signo que Jesús tiene por excelencia
frente a una situación de dolor, de temor, porque ya vemos la pregunta que les hace a los apóstoles luego, y les dice, ¿por qué están turbados si se les presentan esas dudas? Ellos creían ver un fantasma, no creían en Jesús, en la figura de Jesús resucitado. Ellos no lo podían creer y se asustaron, se quedaron atónitos, nos dice la palabra, y estaban turbados. Alguien que está turbado es alguien que está totalmente alterado, fuera de sí, y que no se puede ocupar de las cosas que se tiene que ocupar. Los apóstoles tenían la misión que Jesús les había encomendado en algún momento de vayan y anuncien el Evangelio. Vayan y anuncien la buena noticia. Y ellos estaban en el cenáculo encerrados, llenos de temor. Su Yeol era la turbación. Su Yeol eran las dudas. Su Yeol era el desánimo de no saber cómo seguir frente a una situación de esta índole, de este tipo. Ellos no sabían cómo seguir luego de que su maestro había sido crucificado. Imagínense lo que los ojos de los apóstoles habrán visto en ese momento. Algunos porque otros se fueron, otros lo dejaron solos. Pero la única imagen que tenían era de un Jesús totalmente desfigurado. No podían creer que un Jesús bastante maltratado, el siervo doliente, no podían creer que aquel que tenía la marca en sus clavos, en sus pies, que lo habían crucificado allí, en el Gólgota, no podían creer que estuviese resucitado. Y es allí donde Jesús quiere darles la claridad y le dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Entonces vemos aquí que Jesús, con su misericordia resucitadora, intenta sacar del Yeol, de ese estado de esclavitud, a los apóstoles, transformándolos desde dentro hacia afuera, porque nos dice la palabra, era tal la alegría y la admiración. Vemos aquí el accionar de la misericordia y la resurrección del Señor. Vemos aquí el accionar. ¿Por qué? Porque de un estado de Yeol, de un estado de turbación, de dudas, el Señor saca de allí la alegría y la admiración de sus apóstoles al verlo en su presencia resucitada. Y tú, hermano o hermana, ¿qué son aquellas cosas que te están alterando ahora que no te dejan ver la voluntad del Señor? ¿Cuáles son aquellas cosas que te hacen dudar de que Dios es todopoderoso? ¿Cuáles son aquellas cosas que estás viviendo en este momento que no te hacen sentir la alegría ni la admiración de que tu Salvador está vivo? Solo Él puede transformar nuestra vida, solo Él puede transformar todo lo que somos. Así como transformó María Magdalena, así como transformó a los discípulos de Emaús, así como transformó a los apóstoles, y así también como nos narra en el libro de la carta a los Corintios, Primera de Corintios, si no me equivoco, 15, que nos narra sobre lo que Pablo ha recibido como tradición. Narra de una forma más sintética, si podemos llamarle, o más resumida, de todas las apariciones que Jesús hizo. Que se apareció a Cefas, al resto de los apóstoles, a los discípulos, a las mujeres, a más de 500 hermanos a la vez. A más de estos 500 hermanos que han estado reunidos en un lugar y han visto la presencia gloriosa de Jesús resucitado.
Y que por último se ha aparecido a Pablo, que él asimismo se autoadjudica el papel, el título de el último de los apóstoles. Si Jesús se ha aparecido resucitado a María Magdalena, a los discípulos de Maús, a los apóstoles, a más de 500 hermanos a la vez, y a Pablo, ha sido para decirles: no me he olvidado de ustedes. No me he olvidado de ustedes. Y hoy a ti el Señor te dice: hijo mío, hija mía, resucité y quiero levantarte, porque no me he olvidado de ti. Porque he visto tus lágrimas, te he visto sumergido, sumergida en tu Sheol. Te he visto en tus angustias, en tus horas de dolor, en tus enojos, en tu rabia. Y hoy quiero levantarte. Hoy quiero despertarte de ese sueño del Sheol que no te deja vivir, que no te deja vivir la alegría del resucitado. Se los dice a alguien que este pobre servidor, que hace un año se ha enterado de que uno de sus familiares padece una depresión muy fuerte. Este pobre servidor que se ha enterado además hace unos meses atrás que otro de sus familiares padece un cáncer bastante difícil. Se los dice este pobre servidor que se ha enterado hace poco que uno de sus familiares ha fallecido. Y que ha tenido que postrarse ante el Señor y pedir la gracia de este nuevo levantamiento, de sentir la resurrección del Señor. Hermanos, he comprendido que en estas situaciones que el Señor lo ha permitido, Él sabe para qué, pero el Señor me ha permitido tener una confianza en Él, tener mi esperanza depositada en Él y sentir como a cada uno de estos familiares que están en situaciones difíciles, sentir como a cada uno de ellos el Señor va tomando sus corazones. Yo no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a ocurrir, porque de un día para el otro pueden cambiar las cosas. Pero sí sé que Dios tiene la última palabra. El mal ya no tiene poder sobre él. Él ha vencido a la muerte. Y una vez más, estaba escrito que el Mesías debía morir, pero que al tercer día debía resucitar. Hoy yo quiero invitarte a que puedas encontrarte con la misericordia y la resurrección de Jesús. Si te has dado cuenta en cada uno de los textos bíblicos que hemos leído, Jesús fue aquel quien ha ido al encuentro de esas personas. María Magdalena tuvo que darse la vuelta y ver a Jesús aún sin reconocerlo, pero tuvo que tomar esa decisión de darse vuelta, de cambiar su pensamiento, de dejar de llorar y angustiarse por unos segundos para poder ver quién estaba detrás de ella y que era Jesús. Jesús hoy quiere levantarte. Jesús hoy puede levantarte, porque Él tiene las fuerzas y te dará nuevas fuerzas para poder vivir en santidad, para poder sentirte consolado, consolada en tu Sheol.
Hoy Jesús quiere levantarte. Te invito a que en este momento te pongas cómodo, cómoda, que respires profundo. Que puedas imaginarte, vamos a hacer una oración de contemplación, que puedas imaginarte que estás dentro de un sepulcro, que estás a oscuras, que no puedes sentir nada, que solamente pareciera como que estés en un estado de dormición. Te invito a que contemples lo poco que puedas ver de lo que hay en ese sepulcro. Que puedas entregarle al Señor tu Sheol. Que puedas entregarle esas horas de dolor. Pero especialmente que te dejes levantar por Él. O el Señor, si tú lo dejas, puede resucitar tus sueños, puede resucitar esas frustraciones, esas heridas, en bendición. Si tú se lo permites, el Señor puede darte alegría. Para ti que quizás no has vivido una buena Pascua de Resurrección, para ti que quizás has celebrado la Pascua, pero al volver a tu casa te has encontrado una vez más con lo mismo, que no ves una solución a ese problema. Para ti que quizás estás con un familiar que tiene una enfermedad terminal u otro tipo de enfermedad y que te cuesta confiar en la esperanza del Señor. Y deseo que hagas de esta canción tu oración. Gracias, Señor, porque tú hoy quieres levantarnos de nuestro sepulcro, porque tú quieres darnos una nueva vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque hoy quieres presentarte ante nosotros como el resucitado. Hoy quieres presentarte ante nosotros como aquel que ha vencido a la muerte. Hoy quieres presentarte ante nosotros como aquel para el cual no hay ningún obstáculo, no hay ninguna barrera. Señor, la gran piedra se ha corrido, tu sepulcro se abrió. Tú eres el Rey triunfante que ha vencido, coronado de gloria, de esplendor, de honor. Si tú has vencido a la muerte, no hay nada imposible para ti, Señor.
ven a resucitarnos. La gran piedra se ha corrido, el sepulcro se abrió. Has vencido, Rey triunfante, coronado de esplendor. La gran piedra se ha corrido, el sepulcro se abrió. Has vencido, Rey triunfante, coronado de esplendor. Si has vencido a la muerte, nada es imposible para ti, Jesús. Ven, levántame del sueño, quiero despertar y verte a ti, Jesús. Si has vencido a la muerte, nada es imposible para ti, Jesús. Ven, levántame del sueño, quiero despertar y verte a ti, Jesús. Resucítame, oh mi Señor, resucítame, mi Redentor, con tu presencia y tu poder yo me levantaré y nuevas fuerzas en tu nombre yo tendré. Resucítame, oh mi Señor, resucítame, mi Redentor, con tu presencia y tu poder yo me levantaré y nuevas fuerzas en tu nombre yo tendré. Resucítame, oh, resucítame. Señor, en el medio de este sepulcro, de este Sheol, podemos ver cómo tu mano, en la que está la marca de los clavos, cómo tu mano lacerada, pero a la vez resucitada, se va posando en cada uno de nosotros y nos va tomando de nuestra mano. Y hoy Jesús te dice a ti, hijo mío, hija mía, yo te lo ordeno, levántate, resucita en mi nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros estás infundiendo la gracia de la alegría. Gracias, Señor, por estar aquí presente en nosotros, por sentirnos que no hemos sido olvidados por ti. Tú hoy nos estás levantando, Señor. Tú hoy nos estás resucitando. Si has vencido la muerte, nada es imposible para ti, Señor. Si has vencido a la muerte, nada es imposible para ti, Jesús. Ven, levántame del sueño, quiero despertar y verte a ti, Jesús. Si has vencido a la muerte,
nada es imposible para ti, Jesús. Oh, ven, levántame del sueño, quiero despertar y verte a ti, Jesús. Dile con fuerza: resucítame, oh mi Señor, resucítame, mi Redentor, con tu presencia y tu poder yo me levantaré y nuevas fuerzas en tu nombre yo tendré. Resucítame, oh mi Señor, resucítame, mi Redentor, con tu presencia y tu poder yo me levantaré y nuevas fuerzas en tu nombre yo tendré. Y nuevas fuerzas en tu nombre yo tendré. Y nuevas fuerzas en tu nombre yo tendré. Resucítame. Gracias, Señor, porque podemos ver tu rostro resucitado. Gracias, Señor, porque tú nos tiendes la mano y nos salvas. Gracias, Señor. Queremos seguir dejándote obrar en todo lo que resta de nuestra jornada. En todo aquello que tú quieres regalarnos, te dejamos obrar, Señor. Eres libre en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú estás comenzando este proceso de resurrección en cada uno de nosotros. Gracias porque estás dando nuevos ánimos, porque estás trayendo esperanza, porque estás trayendo sanidad y liberación. Gracias, Señor.